logro que canten las aves. Gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo cruce de palabras. Soy Gerardo Denis. Les invito a repasar un tema importante para los latinoamericanos, que hemos sido históricamente un subcontinente ignorado. Y no solo que nos desconocen en el resto del mundo, sino que además nos conocemos mal entre nosotros mismos. Incluso dicen los autores de una obra que vamos a presentar ahora que la información que recibimos no nos ayuda mucho en esta tarea. América Latina en el mundo es una nueva obra que aparece para llenar vacíos de conocimiento sobre nuestra América Latina. Nagui Marcilla es nuestra invitada de hoy, es profesora de Historia en la Universidad de La Plata en la Argentina, también es Master of Arts en la Universidad de Toronto en Canadá, y vamos a estar hablando con ellas de esta presentación de una obra realmente que podemos calificar de descomunal, Nagui, Bueno. lo que plantea allí. Lo que me interesaría al principio es saber cómo surge semejante desafío, asumirlo de esta manera, cómo nace el proyecto, aparte de la idea. Bueno, el proyecto nace porque falta. Es decir, está concebido en 1981, concebido en la época en que yo estudiaba, para una materia, justamente para un final, y luego evidencié que no existía ni existió después. Entonces ya a fines del siglo XX, hacia los 90, realmente le hinqué el diente, y luego se incorporó Carlos Machado, que es un profesor de historia uruguayo, y entonces, como dice él, lo hicimos a cuatro manos. Es decir, hace más de 15 años que estamos haciendo este proyecto. Se publica ahora el siglo XX, pero el proyecto es desde el poblamiento de América hasta hoy. Y cuando digo de hoy, digo marzo 2015. Lo tenemos actualizado a marzo de 2015. Sí, y un poco más, según tengo, porque es una obra abierta, según me enteré por allí. Bueno, es una obra que pretende... Vamos a empezar, perdón, sí, antes de eso. ¿cómo no? ¿Por dónde arranca? Dijo recién la América precolombina. Seguro, desde el poblamiento de América estamos hablando, y que es una frontera bastante difusa, porque hay quienes lo ubican 12.000 años antes de Cristo, pero ya las nuevas descubrimientos arqueológicos lo están llevando casi al 50.000 antes de Cristo y hasta el 90.000 antes de Cristo. Así que estamos hablando de que comienza con los primeros habitantes de nuestra América. De ahí pasa por la época colonial y llega hasta nuestros días. Exactamente. Pero esa primera época prácticamente es ignorada, pero en su totalidad, por nosotros mismos los latinoamericanos, ¿no? Estamos acostumbrados en el cine, por ejemplo, a ver películas que hablan del rey Ricardo Corazón de León, que hablan de Marco Polo, que hablan de la Europa renacentista, pero antes de Colón, América no existía para nosotros. No existe para nosotros, y después de Colón no sé si mucho. En realidad sí somos un subcontinente ignorado por los demás, pero como usted estaba diciendo, entre nosotros nos desconocemos. Y realmente no hemos tenido acceso a obras que nos unan, nos revelen ese tejido común que tenemos. En nuestra diversidad, porque, caramba, a ver, los venezolanos son muy distintos de los chilenos o los ecuatorianos de los uruguayos, pero de todas maneras tenemos un trasfondo común, una historia común. Y eso es lo que nosotros hemos querido presentar. Bueno, conozcámonos, porque tenemos más en común de lo que realmente creemos. Especialmente en este contexto de integración donde nos planteamos que realmente tendríamos que ser uno, ¿no? Como bueno, sin conocernos. No es casual, imagínense, esta obra hace más de 15 años que la estamos haciendo, no es casual que haya sido en este momento donde realmente la integración latinoamericana está como empezando a crecer y a edificarse, y no es casual que haya sido Venezuela, hay que reconocer, y agradecemos al Bandes y al gobierno venezolano que percibieron la importancia de esta obra. No es casual que haya sido Venezuela que haya publicado esta obra, con ese criterio, arriesgo a decir que de todos los países latinoamericanos es el país que realmente tiene una conciencia latinoamericanista más acendrada. La idea surgió hace 15 años, la motivación. ¿Cómo surge el proyecto la concreción material? La concreción, de nuevo, porque en realidad este camino es casi de agradecimientos. El agradecimiento a Eduardo Galeano y su mujer Elena Villagra, que han sido, decimos nosotros, nuestros padrinos. Fueron los que nos conectaron con Venezuela, que creyeron desde hace muchos años que ellos saben de esta obra, creyeron en la importancia y la confianza en nosotros que lo implementamos, y fueron el vínculo con Venezuela.
Así que sí, debemos agradecer en el trayecto a muchísima gente. Tremendo padrino tienen. Un grande de toda Latinoamérica. Un grande. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron para abordar semejante desafío? Estamos hablando de un vacío de historia de miles de años. Miles de años y con fuentes muy fragmentarias. Hay que tener en cuenta que existen trabajos, por supuesto, y muy útiles y muy importantes sobre determinados países, sobre determinadas épocas, refiriéndonos a América Latina. Faltaba ese trabajo integral. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar toda la información que nosotros hemos incluido ahí, quiero hacer notar que es una obra de referencia, es una obra donde hay solo datos, no hay literatura, no hay interpretación, así que la gente va a buscar y va a encontrar datos. Está hecha en un estilo de cuadro sinóptico, tenemos los países y los años, es decir, que es muy fácil encontrar el dato, y tiene una sección que es histórica propiamente, histórica, social, del deporte, de la tecnología, y una sección que es cultural, donde aparecen las obras más importantes de cada país: arquitectura, cine, literatura, ensayo, pintura, danza, en fin. Así que sí, de referencia. Se propusieron meter cada país allá adentro. Bueno, sí, y además tiene, porque somos absolutamente dementes, tiene un anexo que es del resto del mundo. Es decir, la gente que va a buscar un dato de América Latina va a tener de los demás continentes, el resto de América, África, Asia y Europa, también los datos más relevantes de ese año. O sea, una forma de contextualizar también. Absolutamente. No solamente dentro de Latinoamérica, sino... Absolutamente. La variable acá es que nos ubicamos los latinoamericanos en el centro. Es decir, somos los latinoamericanos y el mundo, como dice el título. Claro. Pero la centralidad está dada por nosotros. Casi diría yo, pecaría de arrogancia, pero diría, el mundo es nuestra periferia. Miramos el mundo desde América Latina. Hemos leído también que esta obra no está concluida, sino que está en permanente actualización, es lo que se plantean por lo menos. Ese trabajo de recopilación de datos impresionantes es muy útil seguramente para la gente que se desenvuelve en el ámbito de las ciencias sociales, y también va a estar actualizado. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, el público que usted acaba de mencionar, el público es muy diverso. Porque, a ver, yo noté la falencia siendo estudiante, es decir, que para los estudiantes de cualquier ámbito es utilísimo, para los profesores precisamente, maestros, pero para los curiosos, para los diplomáticos, para los periodistas, en fin, el público es muy diverso. Y cuando decimos que es una obra abierta, es que es una obra viva, no se concluye. Alguien me dijo, ay, qué tranquilidad ahora que han terminado y se publicó. No, continúa. No solo continúa porque seguimos incorporando información y siempre hay cosas nuevas para incluir. La historia continúa. La historia continúa y salen cosas siempre nuevas, sobre todo en nuestra América que ha sido tan ocultada, digamos. Pero además nuestra pretensión, y esto sí que es una pretensión, es que sirva de diálogo. Es decir, esto es una obra que queremos viva en el sentido de común, de colectiva, una obra colectiva, porque, caramba, somos humanos. Va a venir tal vez un hondureño o un costarricense a decirme, acá esto ya no es así, o falta esto. Bueno, eso queremos. Es simplemente el primer paso. No obstante que lleva un paso de más de 15 años, es curiosamente el primer paso para que hagamos una historia colectiva de América Latina. Había que empezar en algún momento los cimientos de nuestra historia, ¿no? Y vamos a hablar mucho más sobre ese tema. Vamos a hablar nosotros en este programa, pero también esperemos que se siga hablando en toda Latinoamérica, ¿no?, sobre este tema. Nosotros vamos a una pausa muy breve y seguimos hablando. América Latina en el mundo, una obra indispensable que empieza a dar sus primeros pasos en nuestra cultura. Ya venimos.
Vea en la segunda parte de Lázaro Cárdenas. El Ejecutivo Federal pone a salvo la soberanía de la República al decretar la expropiación de las instalaciones de las compañías explotadoras de acuerdo con la Constitución. Una minuciosa crónica de la expropiación petrolera y la nacionalización del ferrocarril. Cárdenas anuncia públicamente que la medida es excepcional y que no se extendería a otras actividades económicas. Paco Ignacio Taibo II analiza las condiciones históricas y actuales en la explotación del petróleo en México. Segunda parte de Lázaro Cárdenas, Los Nuestros, lunes, solo por Telesur. Y seguimos hablando, aquí justamente ha sido difícil encontrar fuentes, recurrir a lugares donde conseguir la información. Una obra realmente descomunal, América Latina en el mundo, desde la llegada, desde la llegada de los primeros pobladores, los primeros habitantes al continente. Cuénteme, está dividido en 3 etapas que abordan. Bueno, el trabajo que es un continuum, porque en realidad es desde el poblamiento hasta hoy. La pretensión es que, por supuesto, salga al público totalmente. Ahora está publicado el siglo XX, veremos cómo se publica el siglo XXI, que es una cosa también que la gente busca mucho, obvio, los datos más recientes, y veremos que hacia atrás tal vez un par de volúmenes que nos lleven hacia atrás, porque a medida que nos acercamos, por supuesto, la información es mucho más rica. Entonces tenemos mucha más información, de ahí que el volumen del siglo XX y el siglo XXI va a ser mucho más profuso que los anteriores. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han topado en este camino de reconstruir la historia de América Latina? Básicamente, diría yo, el mayor obstáculo, lo que nos ha llevado más tiempo. Por suerte somos muy disciplinados y obsesivos, como digo. Lo que más nos ha llevado es verificar cada dato. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que nos preguntan, bueno, pero ¿para qué es una obra de esta si nosotros vamos a internet y buscamos el dato y ya está? Bueno, internet es muy útil, muy útil. Digamos, las fuentes son impresionantes, pero los datos verificados son pocos. Normalmente hay muchos errores, y errores que se repiten además, porque uno dice, bueno, lo encontré acá y allá, no, es el mismo error repetido 500 veces. Esta mañana decía en una entrevista, Wikipedia, que sobre todo la gente joven va a Wikipedia. Bueno, Wikipedia, por ejemplo, Díaz Lozano, una literata hondureña, dice que murió en Tegucigalpa, Guatemala. Bueno, un joven que no puede saber, Tegucigalpa es la capital de Honduras, no de Guatemala. Pero esos errores, gruesos errores, están. Entonces, ¿cuál fue lo más difícil? Verificar los datos. Esos datos, por eso nos ha llevado tantísimo tiempo, incluir los datos y después verificarlos. Algo que no se había hecho hasta ahora. En estas dimensiones. Claro, en esto, un trabajo en que es estrictamente una enumeración de datos. Porque hay, como decíamos antes, hay muchos trabajos muy bien hechos, pero por ejemplo, digamos, un trabajo sobre la colonia, o un trabajo sobre las dictaduras, o un trabajo sobre Paraguay de Solano López, digamos, trabajos útiles pero fragmentarios. Y que uno además, para encontrar el dato, tiene que leerse un libro. Acá nosotros lo que estamos diciendo es, necesita usted un dato de 1956 de El Salvador. Claro. Listo, inmediato. Un diplomático tiene que viajar mañana, tiene que irse a un diplomático uruguayo, tiene que irse a Honduras. Caramba, bueno, en una hora puede más o menos tener una idea de a dónde va y qué es lo más importante de ese país. Y tener la garantía, la fiabilidad de que estos datos están chequeados, están corroborados. Están chequeados. Ojo, de nuevo, somos humanos, están chequeados en la medida de todas las fuentes que nosotros tuvimos al alcance y buscamos. Por eso insisto en lo de una obra colectiva, porque los datos que Nagui Marcilla
argentina que vive en Uruguay tiene sobre Panamá es probablemente menor que la que tengo sobre el Río de la Plata. Obvio, sobre el Río de la Plata tengo muchísimo más material. Así que puede haber algún error, puede. Claro, desde el punto de vista humano siempre, Humano, pero una rata, hay una metodología aplicada allí. Absolutamente, de contrastación, chequear eso es importante de publicaciones periódicas, libros, internet, siempre con fuentes fiables y chequeando cada una de la información que nosotros ponemos. Le doy, si puedo, le doy un dato. ¿No? Tenemos una obra brasileña, Don Casmurro, de Machado de Assis, un brasileño muy importante, la obra es capital. La mitad de la biblioteca de los especialistas daban esa obra publicada en 1900, la otra mitad en 1899. Bueno, para nosotros era además muy importante porque teníamos que saber si la poníamos en el siglo XX o en el siglo XIX. Importante para la publicación. A ver, bueno, nos llevó muchísimo tiempo descubrir, buscando en información especializada, finalmente en una publicación de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, dimos con el enigma. El enigma es que fue publicada en diciembre de 1899 en París, la trajeron en barco a Río de Janeiro, que empezó a distribuirse en enero de 1900. Ahí está el conflicto y esa diversidad, esa divergencia. Entonces nosotros tuvimos que hacer esa aclaración, porque si no la gente no va a saber, puede pensar que es un error porque está publicado en 1900 o un error porque está publicado en 1899. Bueno, publicada en 1899, empezó a circular en enero de 1900. Ese tipo de cosas hay que... Y situaciones de esas, muchísimas. Infinidad. Infinidad. ¿Qué fue lo que más le impactó en esta investigación? ¿Qué el dato, lo que surgió como, qué interesante, esto cambia la forma de pararnos ante la historia? Sí, creo que ahí es, lo último que dijo creo que es la clave. No es un dato lo que más me impresionó a medida que lo fui haciendo, que además en colaboración con Carlos, que ha sido realmente un trabajo súper rico, divertidísimo, es que darme cuenta verdaderamente de que somos uno, de que Latinoamérica sí tiene una historia común. Que uno sospechaba eso, es decir, yo cuando estudié, sí es cierto que tenemos una colonia, una historia colonial común, y es cierto que muchos intentos de armar la patria grande, en fin, pero darme cuenta a través del estudio y de la incorporación de datos de que realmente somos un pueblo fragmentado y atomizado, balcanizado, pero somos un pueblo, eso creo que ha sido lo más impresionante. Nos queda mucho por hablar todavía. Es apenas una enunciación, pero vamos a hablar un poquito más aquí en el tiempo, después de la pausa, ¿no? Te propongo a ver qué significa esta nueva mirada de Latinoamérica hacia adentro y también el contexto mundial en este siglo XXI que se inicia. Esto y más vamos a estar hablando con Maggie Marcilla. Ella es una de las autoras de este libro América Latina en el mundo. Ya volvemos enseguida. La mística combinación entre la sal, la pimienta y las carnes da como resultado suculentos sabores y aromas. La tradicional elaboración de los embutidos. Un sabor me trajo hasta aquí, este sábado, solo por Telesur. Seguimos hablando de América Latina en el mundo, que más allá del nombre de una obra, un compendio, una cronología integral de toda la historia de América Latina, es una mirada que tenemos que hacer los latinoamericanos. Y precisamente de esa mirada, más aquí en el tiempo, habíamos dicho antes de la pausa con Maggie Marcilla,
Más allá de los errores, más allá de las falencias propias, la complejidad de la tecnología en este mundo globalizado para conseguir información, ¿quedan allí resabios de colonialismo también? ¿O alguna intencionalidad neocolonial también que provoca esta mirada confusa, difusa, bueno, y mucha ignorancia de América Latina? Tenemos una historia colonial. Caramba, hemos sido colonizados. Tenemos una historia neocolonial, sin duda. Los países centrales, Europa y Estados Unidos, nos han colonizado. ¿Eso qué produce? Produce no solamente una realidad objetiva del otro invadiendo, o del otro colonizando o neocolonizando, sino una realidad subjetiva de complejo de inferioridad. Nosotros estamos pendientes de la Casa Real holandesa o de lo que está pasando en Nueva York, y lo que pasa al costado hasta sentimos que es inferior o menor. Uno de los aspectos que nosotros estamos recalcando en la obra, está aclarado al principio, es el tema inusual, porque no se toca, de los mapas, cuando usted hablaba del neocolonialismo. Los mapas, nosotros usamos la proyección Mercator. Si ustedes toman el mapa común, el planiferio común, está el Ecuador en el medio, pero en realidad el Ecuador está más hacia el sur. Quiere decir que el hemisferio sur se ve más chico en los mapas y el hemisferio norte más grande. Eso es una colonización subliminal. Hay que empezar, yo siempre digo, en mi clase yo empiezo dando el cambio de los mapas, tomando la proyección Peter, que es un noruego, donde coloca el Ecuador exactamente en el medio del planiferio. Con lo cual pasa lo siguiente. África, en la proyección Mercator, África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados, aparece más chica que Groenlandia, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. En la proyección Peters, vemos que África se agranda, América del Sur se agranda con respecto del hemisferio norte. Cambia las magnitudes, cambia las valoraciones. Entonces, también, caramba, eso que hace que el hemisferio norte tenga una presencia mayor, también crea en nosotros del hemisferio sur una sensación de que somos menos, somos más chicos, estamos abajo y chiquitos y perdidos. Hay mucho que cambiar en nuestro pensamiento, nuestra mirada. Hay mucho que cambiar en nuestra mirada. Tenemos que situarnos como centro. América Latina es nuestro centro, no será el centro de Nigeria o de los africanos, es nuestro centro. Y el resto del mundo es nuestra periferia. Nuestro norte es el sur, decimos aquí. Nuestro norte es el sur, caramba, ¿cómo no? En este cambio que hay que hacer, en Soledad seguramente se plantearon algunos revisionistas históricos, tiempo atrás, con el caso de, se me ocurre, José María Rosa en el Río de la Plata, León Pomer, Vivian Trías en el Uruguay, Chiavenato en Brasil. Bueno, gente que en Soledad ha planteado esto, hay que mirar la historia de otra forma. Bueno, yo soy secretaria académica de la Fundación Vivian Trías. Justamente. Exactamente. Personajes que hay que reivindicar, hay que volver a sacar a la luz, que han sido además súper estudiosos, que eso es otro tema. Hay que reivindicar, por ejemplo, la palabra disciplina, que está tan como que eso es autoritarismo. No, disciplina y estudio son elementos imprescindibles para saber, para conocer y para cambiar, porque si uno no conoce no puede cambiar. Así que, claro que sí, gente utilísima que nos ha marcado camino. ¿Y eso ha cambiado, ese trabajo de ellos, revisionistas primeros, se ha proyectado hacia nuestros días? ¿Ha empezado a crecer, a tomar cuerpo, o fue simplemente algo pasajero, esporádico, que puede extinguirse? Yo creo que tuvieron importancia vivos. Decayó después, ni que hablar por las dictaduras. Las dictaduras en el Cono Sur han sido letales y han creado, creo que la peor de las consecuencias, que es el miedo. Y ahora, en el siglo XXI, con gobiernos progresistas, gobiernos que han reivindicado una tradición progresista, están como exhumando esos autores que han sido de tal valía. En Uruguay, Vivian Trías ahora tiene su espacio, y esperamos que esos autores tengan a su vez su proyección latinoamericana, porque son latinoamericanistas. Se reflejan en el libro.
¿Perdón? Se reflejan en el libro, muchos y bueno, hechos, muchos datos. esperemos, sí, esperemos. Otro aspecto interesante de nuestra América Latina es el flujo migratorio, que siempre ha existido, mayor o menor intensidad, pero que antes tenía más o menos la misma cuestión, la invisibilización interna, y siempre se miraba a Europa y más allá. ¿Cómo se refleja la cuestión migratoria en este trabajo? Bueno, la cuestión migratoria, recordemos que hay un gran flujo europeo hacia fines del siglo pasado y principios de este, que ahora, en las épocas de las dictaduras, se revirtió. Recuerde que nosotros entonces salimos exiliados, pero en el caso de la obra nosotros hemos sido muy cuidadosos en marcar y incluir temas censales, es decir, estimaciones de población, que uno así como la cuestión de los mapas, otro tema que uno tiene que tomar inicialmente antes de abarcar cualquier estudio, es la población. Es decir, no es lo mismo un país subpoblado que un país superpoblado, o un país que tiene capitales con gran población y campo despoblado, en fin. Entonces nosotros en el trabajo hemos incluido todos los censos, en el siglo XX y en el resto, todos los censos oficiales con la población oficial. Una fuente de consulta utilísima e indispensable para los indispensable, trabajadores. indispensable. ¿Y cómo respecto a esto, para cerrar con el tema migratorio en este programa, la relación ciudad-campo en el desarrollo de América Latina? ¿Qué ha arrojado sobre ese tema como luz? Bueno, tenemos una evolución, que es una evolución a nivel mundial, de la migración del campo a la ciudad. Es decir, eso es una realidad desde el siglo XIX, y entonces el crecimiento desmesurado de las capitales, sobre todo de las grandes ciudades. ¿Eso se mantiene hasta hoy día? Bueno, no está reflejado en esta publicación, pero los últimos censos, por ejemplo, demuestran un dato muy interesante. El último censo boliviano, por ejemplo, nos da una reversión de esa migración hacia las grandes ciudades. Hay un retorno de la población hacia el campo. Eso sería muy interesante si es tendencia. Hay que ver si es solo una cuestión pasajera exclusiva de Bolivia, o si hay una tendencia. Sería muy interesante. Una nueva forma de desarrollo quizás. Ojalá. Brevemente, ¿cómo podemos, el aporte sustancial? Brevemente, porque ya estamos sobre la hora. Bien. Y nos queda todavía mucho por hablar. ¿Qué piensa que es el aporte central que hace esta obra que han hecho ustedes a América Latina en general? Bueno, yo creo que son dos aportes. Primero, un aporte obvio, que es el aporte del dato, de buscar un dato y encontrarlo. Y el otro es un aporte que capaz que es más subliminal o más subterráneo, que es la intención de que los latinoamericanos nos coloquemos como centro y que veamos que se pueden hacer obras que nos incluyan a todos y que nos proyecten hacia el resto del mundo. Nagui Marsella, profesora de Historia, muchas gracias por habernos visitado, por presentarnos su obra y ayudarnos a vernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión, en esta mirada, un ejercicio que tenemos que hacer más frecuentemente, de mirarnos a nosotros mismos, Latinoamérica hacia adentro y hacia el mundo, pero desde nuestros ojos. Gracias por acompañarnos en este cruce de palabras y sigan en la programación de Televisión. Por eso esta denuncia. Que canten las... La gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar.